Vale, voy a presentar un poco el proyecto que empezamos hace 2 años. Varios datos ya lo presenté el año pasado, pero voy a volver a presentar porque muchas de las familias son nuevas y no entraron ahora en la asociación. Entonces, muy básico, muy sencillo, porque Alex ya ha dado una clase estupenda. Mira, solo me presento, que tampoco me he presentado, soy Juliana, soy de Brasil, así que por eso el acento. Y soy pediatra, hice el fellow en San Juan de Dios de Neuropediatría y ahora hago la tesis en SINGAP y también en las sinaptopatías de manera general. Con Ángeles y Alex son los 2 directores de la tesis. Y entonces lo que sería el SINGAP, ¿no? La proteína SINGAP, como Alex comentó, es una proteína que está en la densidad postsináptica de la neurona cuando no funciona. De entre varios problemas que pasan, el principal es que hay una gran expresión de los receptores AMPA, que ya comentó mucho Alex. Entonces tenemos una hiperexcitabilidad. Entonces el problema de estar muy excitable en la transmisión neuronal. Estos son los receptores. Es una encefalopatía del neurodesarrollo, epiléptica de neurodesarrollo, que está dentro del grupo de las sinaptopatías. Así como comentó Ángeles, hay varios genes que están en el mismo barco y tiene un espectro de síntomas. Entonces, que todos estos pacientes en grados diferentes y con peculiaridades diferentes, aún siguen a cada enfermedad, tienen síntomas en comunes, que serían trastornos de sueño, discapacidad intelectual, el autismo, rasgos TEA, retraso del neurodesarrollo, la epilepsia, ataxia o trastornos de marcha, a veces son torpes o dificultades en la motricidad fina, trastornos de conducta, son hipotónicos, y puede representar hasta un 1% de la discapacidad intelectual del mundo, o a cada uno a 16.000 nacimientos, ¿no? Entonces es un número bastante prevalente. El proyecto, la idea toda, ¿no? Cómo empezó en 2020, que la idea de que ahora cada vez más se va conociendo de la enfermedad, pero desde 2009 que el gen en sí es un gen que se ve que tiene una patología, como comentó Alex. Entonces la fisiopatología y posibles tratamientos que regulen la señalización glutamatérgica, porque lo que pasa es que el receptor AMPA es un receptor de glutamato, entonces que hace la transmisión hiperglutamatérgica de excitación. Y la densidad postsináptica aún se conoce poco, es un campo que se está conociendo en los últimos años cada vez más, pero aún hay muchísimo a conocer. Entonces, los objetivos eran creación de un registro nacional de los pacientes SINGAP para realización de la historia natural. Ahora tenemos en el registro de los hemos recogido 39 pacientes, hay 5 de Latinoamérica, pero todos los otros de aquí de España. Y cada vez que se hace el diagnóstico, la gran mayoría de los médicos se contactan directamente conmigo, que me comentaba, ¿no? Que hemos hecho un grupo de trabajo que funciona súper bien. Entonces tenemos un correo en común, pero me escriben directamente y ahí comentamos lo que estamos haciendo, las propuestas. Hicimos este registro. Estudiar el padrón de sueño de esa población fue uno de los objetivos. A encontrar marcadores, como les comentaba, electroencefalográficos, bioquímicos, de resonancia, robustos para encefalopatía, signos de la encefalopatía por SINGAP1, proponer estudios clínicos farmacológicos y no farmacológicos que pueden mejorar los aspectos cognitivos y de conducta, y proponer estudios básicos para entender mejor la fisiopatología, que es lo que Alex es un lujo tenerlo con nosotros, porque es lo que aporta todo el conocimiento fisiopatológico, ¿no? Que lo necesitamos. La población de estudios mayoritaria de España, de los pacientes de España, es coordinado en la figura de Alex y Ángeles. Y cuenta con la colaboración de varios hospitales de España. Utilizamos bastante la plataforma Share4Rare porque es una plataforma segura, que la información se queda ahí, se puede utilizar para otros estudios, cuestionarios para padres, maestros, para los médicos que vosotros habéis contestado. Los médicos me envían y siguen enviándome muestras de sangre, de orina, de resonancia, la rezo, que lo vamos a pedir. Entonces, una vez que vosotros dais el consentimiento, ellos me lo envían, para que podamos seguir con los estudios. Y específicamente del estudio de sueño hemos cogido muestras de melatonina para
para estudiar el sueño, de cómo está el sueño de la población del SINGAP, que sabemos que muchos tienen trastornos de sueño. Entonces, esos son datos que ya he presentado el año pasado, pero teníamos 20 pacientes, ahora tenemos casi 40 y al final las proporciones no cambiaron tanto. Entonces, que comentar como el espectro clínico para que lo tengáis todos bastante claro. Entonces, ¿cuál es la ataxia? ¿Lo que sería la ataxia? Un trastorno de la marcha. Entonces, los niños o las personas caminan con una base más abierta, tienen una torpeza para caminar. Eso se ve en casi 60% de los pacientes. También una dispraxia, como una dificultad en la motricidad fina, también está asociada. La discapacidad intelectual está en todos los pacientes. Unos pocos, leve, pero la gran mayoría es moderada, severa la discapacidad. Trastornos de conducta, que lo voy a comentar más adelante, que es uno de los principales problemas para la calidad de vida del día a día. Se controlan las crisis, la conducta es uno de los principales problemas y es bastante prevalente. Trastornos de movimiento, que lo voy a comentar un poco más adelante. La epilepsia también, 84% de los pacientes. Pocos pacientes no tienen epilepsia, pero cuando hacemos el trazado, como los ratones tienen descargas anómalas, no tienen crisis, no necesitan medicación, pero el electro no es normal. El trastorno del espectro autista en nuestra población 78% de los pacientes, o si no, rasgos TEA, no es un autismo clásico, pero son más rígidos o más obsesivos. Retraso del motor. Entonces lo que pasa es que ¿cómo se hace el diagnóstico? A veces tarda-se mucho hacer el diagnóstico de estos niños, porque cuando nacen son todos niños que el embarazo es todo bien, no ha tenido problema. Cuando en los primeros meses de vida no hay nada que llame mucho la atención, pero son niños muchas veces que no se mueven mucho, son como un poco más paraditos, muy hipotónicos, le cuesta aguantar la cabeza, sentarse, ponerse de pie. Entonces ese retraso motor es bastante evidente, consigue una marcha alrededor de los 2 años y pico. Retraso de lenguaje, la gran mayoría de todos los pacientes. Hay algunos que sí que tienen lenguaje, que hablan frases cortas y todo, pero muchos que no tienen lenguaje ninguna. La microcefalia fue la hipotonía, también bastante prevalente. La microcefalia no era algo tan reportado, pero que vimos en nuestros pacientes, que es que el paciente cuando nace con el perímetro cefálico normal, pero a la larga la velocidad de crecimiento va disminuyendo, entonces el cerebro se torna más pequeño de lo que le tocaría. La espasticidad, que aunque son hipotónicos, más pequeños, tiene una rigidez principalmente en las extremidades, entonces tienes que poner como gafos, hacer estiramiento, hacer fisio, eso también hay en los pacientes SINGAP. Y el nivel de dolor, que es muy alto, se pueden caer de un balcón muchas veces un paciente y no siente nada. El tipo de epilepsia es muy importante y eso vamos a publicar un artículo ahora con estos datos del trabajo, porque la gran mayoría de los pacientes SINGAP tienen un tipo de epilepsia que es un tipo de ausencias, que casi no se nota, es muy sutil, entonces, y es ausencias en niños pequeños, en niños de 3, 4 años, casi no se ve, entonces se quedan parados como una pérdida de contacto, hacen un parpadeo y a veces unas mioclónicas, que hablamos mioclónicas como unos movimientos del brazo, a veces unas caídas cefálicas, pueden caer todo el cuerpo, pero si no tiene eso tan evidente de caer todo el cuerpo, es solo una caída, no se lo nota, o solo el parpadeo se lo pasa y no se lo nota. Y este tipo de epilepsia que dura nada, par de segundos, 2, 3 segundos, y cuesta muchas veces hacer el diagnóstico, entonces van a nacer mucho más adelante. Y ese tipo, y después en el artículo que estamos viendo, que la gran mayoría de los pacientes tienen un trazado, unas descargas que son muy típicas de los pacientes SINGAP, con descargas posteriores, que para, por ejemplo, un neurologista o alguien que ve un paciente con este tipo de crisis, con este tipo de descarga, no que sea SINGAP, pero pensarlo en SINGAP. Entonces, ese tipo de crisis pueden tener otras, pueden tener crisis más generalizadas, tónico-clónicas, pero es menos. Todos nuestros pacientes tenían estos tipos de crisis.
Y aquí diferencio como más cada uno de los tipos, no sé, solo con los papillomavirus, con las mioclonias, pero el todo sería básicamente eso, ausencias atípicas. Los trastornos de movimiento, lo que vimos en nuestra población, como había comentado, aquí lo dividí por edad, entonces menores de 11 años, de 11 a 18, y los adultos mayores de 18, entonces la ataxia está en todas las franjas de edad. Los movimientos hipercinéticos, entonces esto se ve en los niños más pequeños, los niños que se ponen en una silla, o sea, que son muy movidos, que no paran de moverse. Lo vimos también en nuestros pacientes. La distonia, que serían torsiones, movimientos involuntarios tipo torsiones de las extremidades, del cuello, de los pies. En nuestros pacientes, en los más mayores, en los adultos, de los pies puede pasar. En 4 pacientes, no muchos pacientes. Y temblores, que a veces es un temblor de reposo, un temblor más fino, que puede pasar también. En los pequeños y en los mayores que vimos esto. Los trastornos de conducta, que hablando con todas las familias y con los médicos, si no el principal, cuando la epilepsia está controlada, cuando la epilepsia es controlada, el principal problema. Entonces, como el perfil de estos pacientes, son pacientes que tienen una base más ansiosa, entonces como una moto, ¿no? Que son ahí un poco, que son a la agresividad, no que son agresivos todo el tiempo, pero tienen brotes, entonces que no consiguen regularse, entonces están bien, pero de una vez para otra se explotan. Y eso vemos en todos los pacientes. No es que empeore con la edad, que es algo que necesariamente va empeorando, pero si uno se hace mayores, se hacen más fuertes, entonces es más difícil controlar esto. Entonces por eso es muy importante a estos pacientes estar con terapia, con terapeuta, con todo esto, con medicaciones. Muchas veces nosotros desde la neurología controlar y derivamos a psiquiatría porque realmente es difícil, muchos son fármacos refractarios, no conseguimos controlar la conducta con los fármacos que nosotros manejamos. Hay pacientes que tienen menos, pero la gran mayoría lo tiene y es algo bastante importante. Entonces sería esta agresividad, estos brotes de agresividad que vemos en todas las franjas de edad, más mayores se torna más evidente, la ansiedad. Muchos tienen como un embotamiento, como son más, que no tienen ganas de hacer las cosas, como un poco más paraditos. Alucinaciones casi nada en uno paciente, es una impulsividad, muy inatentos, esto también vemos bastante en los ratones, entonces un poco perdidos, así difícil centrarse. La habilidad emocional en algunos pacientes que pueden estar tristes y alegres y no se cambia esto sin un motivo aparente. Y las estereotipas, que también vimos bastante. Las estereotipas serían movimientos involuntarios que se hacen de manera no estereotipada, ¿no? Por ejemplo, aleteo, dar vueltas, que veo bastante en los niños con trastorno del espectro autista y los pacientes sin GAP tienen. El sueño, eso también comentamos el año pasado, que es prevalente en la población, en los pacientes con SYNGAP. Entonces de nuestros 20 de 25 pacientes tenían trastornos de sueño. Y aquí ponemos que, voy especificando los tipos de trastornos, ¿no?, que tienen. Entonces a lo largo de la vida nosotros tenemos horas de sueño que nos tocan, ¿no? Cuando más pequeños, más horas de sueño, según vamos nos haciendo mayores, menos horas de sueño. Entonces un bebé, por ejemplo, necesita de 14... ¿se pasó? De 14 a 17 horas y después a ancianos, por ejemplo, de 7 a 8, incluso menos horas. La población nuestra del estudio tenía una media de edad de 12 años y dormía menos de 36% de los pacientes, de las personas que contestaron, menos de 8 horas por día, o que sería como menos, como ahí en el rango inferior de lo esperado para la edad, en relación al número de horas. En relación a los tipos de los trastornos de sueño, en esta columna vemos la población normal, ¿no?, general, y aquí nuestros pacientes. Entonces 60% de los pacientes tienen problemas de iniciar el sueño, le cuesta coger el sueño, y problemas para mantener el sueño, un sueño que se despierta mucho. 60% tenían los dos y 40% problemas para mantener el sueño. Lo que de este campo,
que vimos mucho que tenían problemas de vigilia y de sueño, 64% comparado con 7% de la población normal, población típica, ¿no? ¿Qué serían esto? Entonces son alteraciones de vigilia durante el sueño, sueño que se mueve mucho, que tiene... que mueven las piernas, muévense por la noche, o movimientos como bruxismo, que tienen escenas de sueño que se despiertan. Esto lo vimos mucho en nuestros pacientes. No que sea, esto también que Oscar había comentado el año pasado, es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen un trastorno de neurodesarrollo, ahora con el SYNGAP estamos valorando con las polisonografías, que muchas veces, aunque no tienen problemas de sueño, o el cuestionario a que vosotros habéis contestado es normal, cuando hacemos la polisonografía, la estructura del sueño no está bien. Entonces no tiene un sueño que realmente sea reparador. Entonces tiene las fases del sueño y muchas veces los niños en las fases, el ciclo de sueño es dormimos y hay N1 y nos vamos quedando más dormidos, N2, N3, después hay la fase REM, donde el cerebro está activo y eso van haciendo ciclos. Lo que pasa en algunos pacientes es que estas fases primeras, N1, N2, tienen muy poco lo que tocaría, una frecuencia, tiene menos fases de descanso. Entonces, al final, duermen las horas que le tocarían, pero no descansan. Bien, entonces es un estudio también que está haciendo Alex en los ratones, que el cerebro está muy activado y el sueño no consigue suficientemente como bajar la hiperactividad, la hiperexcitabilidad que tiene el cerebro. Y eso vemos en las polisonografías. Y esto puede reflejar aquí en el tipo de, ¿no?, los problemas de sueño que tienen ellos. Y también tenemos que valorar, a veces, niveles de ferritina, que son las reservas de hierro, que son bajitas, pueden influir en el sueño. Muchos pacientes son mucho selectivos para la comida, entonces no comen mucha carne, entonces no es necesariamente solo la encefalopatía por SYNGAP1 la causa, hay otras variantes, pero sí que influye bastante, que vemos esto en las polisonografías. Sueño excesivo después a lo largo del día, porque no se duerme bien por la noche. Y una cosa que no vimos en nuestros pacientes, pero esto por un problema, creo, de muestra, porque en nuestra muestra teníamos pocos pacientes con menos de 4 años, ahora tenemos este de Canarias, que aún no está aquí en el estudio, pero antes no. Entonces, que problemas de arroyo que serían, que se pasan más en principios de la noche, como despertares confusionales, terrores nocturnos, son más típicos de los niños pequeños. Como no teníamos población pequeña de pacientes, no lo encontramos en nuestra población. Y ahora, otra parte de lo que voy a presentar es propuesta de tratamientos dirigidos, un poco siguiendo lo que Ángeles había comentado. Desde el Hospital San Juan de Dios, nosotros, de entre varias propuestas que estábamos planteando hacer, pensamos para los pacientes con SYNGAP utilizar las estatinas, más específicamente la lovastatina, que fue la que la farmacia, el comité de farmacia del hospital aprobó para utilización en los pacientes SYNGAP. Tal como comentó Alex, las estatinas son un medicamento ya bastante antiguo, utilizado para disminución del colesterol, para arteriosclerosis, y para esto que está indicado la medicación, para la dislipidemia. Pero tiene efectos otros, pleotrópicos, que hablamos mucho, que van mucho allá solo de la disminución del colesterol. Tiene efectos antiinflamatorios, vasculoprotectores, antioxidantes, y específicamente a lo que tocaría a los SYNGAP, lo que Alex también comentó, actúan en la vía RAS, RAF y ERK y disminuyen los receptores, acabarían por disminuir los receptores AMPA, que en el SYNGAP estaría aumentando. Entonces aquí lo pongo un ejemplo, las estatinas inhibirían esta enzima HMG, que es de la vía de siempre me lío un poco, mevalonato. Entonces lo que la acabaría con inhibir esta vía, al final inhibiría la producción de colesterol, pero de otras proteínas también, donde estaría la RAS, que es una que está relacionada con el SYNGAP1, ¿no? Efectos adversos de las estatinas de manera general, de la lovastatina. La gran mayoría
son de corta duración, son leves, pero sí han sido demostrados medicamentos seguros, bien tolerados, pero pueden dar estreñimiento, indigestión, que es temporario, pero puede estar reportado, pero principalmente lo que tenemos que tener en cuenta en la población pediátrica es dolor muscular y aumento de las enzimas hepáticas, no, las enzimas musculares. Entonces es algo que tenemos que vigilar como uno de los principales efectos adversos de las estatinas. ¿De dónde ha sido? En poblaciones con trastornos de neurodesarrollo ya hay pocos estudios de mirar, como comentó Alex, hay 2 solo en SYNGAP. Hay uno de neurofibromatosis, hay otro de X-Frágil, pero no mucho más que eso. Entonces, neurofibromatosis tipo 1, ¿qué es? Es un trastorno de un gen, de manera muy sencilla, que regula negativamente también al final esta proteína RAS. Presenta manifestaciones cutáneas, neurológicas, tumores de la parte neurológica. Tienen trastornos de conducta, pueden tener discapacidad intelectual. Entonces, lo que hicieron, probaron la lovastatina, creo que aquí, en 22 niños de más de 13 años más o menos. Y lo que vieron fue una mejoría de la memoria verbal y no verbal de estos niños. Entonces aquí vemos en el blanco antes del tratamiento y en el negro después del tratamiento. Cuando hay los puntitos es porque hay diferencia estadística. Entonces hubo mejoría en la memoria verbal y no verbal a corto plazo, a 3 meses de tratamiento. En este otro estudio de X-Frágil también es un trastorno del neurodesarrollo, que sería la principal causa de discapacidad intelectual en chicos que se conoce, y que tiene también lo que se cree que tiene aumentado los receptores de glutamato y un aumento de la vía ERK. Entonces, cuando se utilizó lovastatina en nuestros pacientes por un periodo corto también de 3 meses, en 15 individuos, lo que vio fue una diferencia. Este cuestionario ABC es un cuestionario que valora conducta aberrante. ¿Qué sería esto? Irritabilidad, estereotipias, agresividad. Entonces hubo una mejoría del momento basal a las 4 semanas y a las 12 semanas. Entonces, cuanto más menor la puntuación, mejora la valoración del cuestionario. Pero son 3 meses, 15 pacientes, un estudio, ¿no? De los pacientes SYNGAP, lo que había comentado Alex, hay un estudio que en un paciente adulto con SYNGAP que tenía TEA, discapacidad intelectual, que lo valora la lovastatina también por 3 meses y por un poco más de 3 meses. Y lo que ve es que también hay una disminución de la puntuación del cuestionario, ¿no? Este cuestionario ABC. Ellos vieron que con dosis de 40 se fue a peor, entonces volvieron a dosis de 20 aquí, que se va solo, aquí a las dosis de 0, 20, 40, 0, 20, 20, las dosis de 20 fue donde presentó mejora de los resultados del cuestionario. Y este otro estudio publicado hace poco, 2021 creo, que parece, es un estudio de un único paciente, entonces también no se puede tirar tantas conclusiones de esto, pero ayudar en el control de la epilepsia, porque el paciente tenía un trazado más de 400 crisis por día, era algo brutal, y siguió con los medicamentos que utilizaba, pero con la lovastatina, tanto el trazado cuanto no eran crisis, eran brotes, ¿no? Perdona, en el electro. Aquí lo utilizaron la rosuvastatina, que es más potente que la lovastatina. Mejoró el número de crisis, mejoró también el trazado. Pero es importante destacar el efecto a largo plazo, porque no lo sabemos. Las estatinas disminuyen la producción de colesterol. El colesterol es del cerebro, aunque eso pese 2% del peso corporal, tiene 25% del colesterol de todo el cuerpo. Entonces, disminuir la producción a largo plazo, no sabemos el efecto que puede tener eso. En ratones está reportado que la utilización crónica de estatinas, ¿no? Hicieron un estudio con la simvastatina, disminuía la producción de colesterol en una parte del cerebro, del hipocampo, exactamente donde valoraron, ¿no? Pero que una vez que se interrumpiera el tratamiento, volvía a los niveles
normales, ¿no? No era algo definitivo, que se recuperaba las funciones que había perdido, porque el colesterol es importante, porque toda la mielina, toda la formación del cerebro es colesterol, entonces es una molécula súper importante para el cerebro. Entonces esto a largo plazo no lo sabemos. Nuestra propuesta desde el hospital, entonces fue aprobado por farmacia a utilización de la lovastatina y empezaríamos con una dosis baja y a cada 3 meses haríamos analíticas de sangre para ver las enzimas hepáticas, del hígado y cuestionarios de conducta, de sueño para realmente valorar si hay o no mejorías. Y subiríamos la dosis siempre cuando no hay efectos adversos, ¿no? Y sería un poco la propuesta terapéutica que hemos propuesto a los pacientes del hospital y he empezado a contactar a algunos de los médicos de vosotros para comunicar la aprobación del hospital y el plan esto que tenemos. Aún no he contactado con todos los médicos porque no lo conseguí aún, pero la idea es que contacte con todos para explicar eso, lo que estamos haciendo en el hospital, porque eso se puede hacer desde el centro donde los pacientes están, no hace falta que vayan al hospital. Juliana, una pregunta sobre esto. ¿Podríamos utilizar la asociación para preguntar quién sería voluntario, para estar seguro de llegar a todos los médicos? Sí, ¿no? Sí. Sí. Los que estoy contactando, ellos que escriben un correo, lo comento y el médico contacta al paciente. Sí. Si no contactó es porque no lo escribí. Porque he escrito para pocos, entonces no. Es para algunos solo. Juliana, yo también quería hacer un pequeño comentario. Antes lo he estado comentando con el doctor Valles, justamente que a mi hija Gina, que le diagnosticaron el médico de familia después de varias analíticas que tenía el colesterol alto, le recetaron simvastatina 40 miligramos. No recordaba, pero ahora lo he enviado un mensaje a casa que me dijeran cuál era exactamente, porque me lo preguntó Alex, que supongo que no es lo mismo. La estuvo tomando, fue un tratamiento de 3 meses, del 15 de enero de 2022 hasta aproximadamente, no sé si era el 15 o el 18, hasta mediados de abril, que era justo 3 meses. Y justo le comenté a Alex que una de las peores crisis de conducta y periodos los tuvimos cuando estaba tomando la simvastatina, que igual es casualidad, porque a lo largo de 24 años de vida que tiene mi hija, hemos tenido periodos y crisis de trastornos de ansiedad muy disparada y conducta, a lo largo periódicamente, a veces en un año 2, a veces 3, a veces un año más tranquilo, pero justamente coincidió a las 8 semanas, 7, 8 semanas, era a finales de marzo, o a mediados de marzo, que empezó una escalada de ansiedad con una agresividad, duró unas 6 semanas, fue tan severo, claro, aparte también es lo que comentabas antes, ¿no? No es que empeoren, pero sí que es verdad que estas crisis es mucho más difícil de manejar con una persona adulta. Imaginaos una persona adulta y aparte mi hija pesa casi 80 kilos, o sea que manéjala con una crisis de hiperactividad, ansiedad y agresividad, ¿no? O sea, fue tan severa que por primera vez en nuestra vida nos llegamos a plantear que es que si esto no paraba, era imposible que Gina estuviera en casa, ¿no? Porque es que era imposible, ¿no?, convivir. Afortunadamente ya fue paulatinamente desvaneciéndose y ahora están muy tranquila, o sea, en comparación mucho más tranquila y ya es muy puntual. No, lo comento, no quiero echar un jarro de agua fría, seguramente no tiene nada que ver, pero como antes decía Ángels, si las experiencias que tenéis nos sirven, yo os la transmito, ¿no? Y justamente fue con las estatinas, ¿no? Sí, que igual es casualidad y no tiene nada que ver, ¿eh? Si hubiese producido igual, no lo sabemos. Pero sí que puede, por ejemplo, en el estudio que enseñé del único paciente que hay de SYNGAP, cuando subieron la dosis aquí de lovastatina a 40, el paciente empeoró. Claro, Gina era 40, ¿eh? Cuando lo tuvieron 40. con una dosis más baja, a la mitad, sí que mejoró. Entonces, a veces es una cuestión de dosis. Vale. Pues bueno, quería solamente aportar esta experiencia por si os sirve. Sí. No sé, Ángeles también se quiere aportar algo, se quiere comentar algo. Un poco, ¿no? Que esta es como una primera iniciativa de intentar hacer un tratamiento. Perdón, el micrófono no está fuera.
No, que si pones, Juliana, la última diapositiva es lo que habíamos comentado, ¿no? De todos los médicos que nos hemos puesto a trabajar conjuntamente. Y esto es gracias a vosotros, ¿eh? Que tomasteis la iniciativa de crear la asociación y de contactarnos. Es decir, ya simplemente por esto es que ya ha valido un montón la pena el hacer el esfuerzo. Porque bueno, todo el mundo aquí estamos centrados en SYNGAP, estamos pensando en la enfermedad, estamos intentando mejorarla. Entonces esta es una primera iniciativa, veremos a ver durante un corto periodo de tiempo cómo funciona, pero que hay como ya varias ideas más de otros tratamientos para poder realizar. Que no es que estemos experimentando, ni mucho menos, que son cosas seguras y que si son tratamientos seguros que ya se han utilizado, que no tienen efectos secundarios o es mínimo y los efectos secundarios se pueden monitorizar, pues creo que vale la pena probarlo porque finalmente es una ayuda para los pacientes. Entonces, pues sí. Un poco esto. No, y quería agradecer todo el trabajo que está haciendo Juliana, que es un trabajo inmenso y además con mucha dedicación, mucha responsabilidad, mucha seriedad en todo, ¿no? Y muy constante, muy persistente para conseguir todo. Y hay un par de preguntas que vienen por el canal de YouTube para Hola. Yo quería saber si se mete este medicamento y tiene tratamiento farmacológico con otros fármacos antiepilépticos o no antiepilépticos o relajantes, o ¿cómo se va sustituyendo? Imagino que no se mete y se mantiene todo lo demás igual, ¿o sí? Sí. ¿Se mantiene todo lo demás igual? Sí, se mantiene todo igual. Entonces la idea de lo que planteamos, ¿no? Lo que fue visto es que mejora un poco la conducta, el lenguaje. Hay un estudio solo de epilepsia, entonces que no es nuestro objetivo principal controlar la epilepsia de momento, pero sí que los pacientes del hospital estamos haciendo un electro antes de empezar para ver después si mejora, pero no cambiamos ninguna medicación, el tratamiento del paciente base sigue igual. Incluso el paciente tiene que estar con la epilepsia controlada, el más controlado posible para realmente ver si el efecto no es de la lovastatina o no, es porque no está controlado la epilepsia. Entonces, qué bien, ¿no? No estoy hablando algo más. Está coherente. Gracias. Y no, lo mantenemos todo igual. Pero, por ejemplo, Juliana, también para fármacos como Risperdal, para la conducta y tal, también se mantiene igual, aunque tenga un efecto a lo mejor positivo sobre la conducta. De momento sí, para empezar sí, después por eso que estamos siendo bastante estrictos, entonces a los pacientes que empezamos, que he contactado, hablo con ellos, lo vamos a repetir los cuestionarios a cada 3 meses para realmente ver si hay o no mejoría y cuáles son, y si no hay, sacar la medicación. Entonces, de principio mantenemos todos, si hay mejoría y se mantiene en el tiempo, hay sí valorar con el psiquiatra, pero de momento mantenemos y perdón, como tenemos que pensarlo, los efectos adversos que tiene a nivel gastrointestinal son mínimos, está reportado, pero son de los más frecuentes. Son de los más frecuentes, como estreñimiento que pueden tener, pero que no se dure en el tiempo, ¿no? O sea, como cuando implementas otro medicamento, a lo mejor un antidepresivo tal, que durante 15 días, un mes puede haber alteraciones, sí, pero luego remite solo. Sí, lo que sí que tenemos que vigilar, estos sí son las enzimas musculares, que es raro, es una de las cosas más raras que está reportada que puede pasar, pero sí que en niños se ha visto que puede aumentar más que en adultos, las enzimas musculares. ¿Y qué implica eso? Como dolor muscular. ¿Y cómo se detecta? Como no hay lenguaje. Sí, o sea, lo que me preocupa. Para ya, pero como no tienen, o en el caso de Carlota, ¿no? Hay lenguaje expresivo. Ese dolor que es tan difícil de detectar tantas seguro veces. Que no va a referir, por eso que hacemos las analíticas a cada 3 meses, porque lo que vemos es el CPK, que es una enzima del músculo. Entonces, tenemos la basal, se empieza a aumentar antes mismo, en 3 meses, con una dosis muy bajita, que empezamos con 5, que es muy, muy bajo, y vemos que está aumentando, ya paramos con la medicación. Ese sería el principal, porque es raro, pero que está reportado que puede pasar, así que tenemos que vigilar. Los otros son como temporarios, que mejoran después de un par de semanas. Vale, gracias. Bueno. Sí, está reportado dolor de cabeza alguna. Sí.
alguna cosa, pero no. Eso es lo que pone el bulario, ¿no? El prospecto, pero nosotros no vemos en verdad, pero está, si lo leéis en el prospecto hay un montón de otras cosas, ¿no? Un montón de cosas. Sí. Entonces que he puesto un poco todo para que no tengáis toda la información, pero lo que realmente tenemos que vigilar y vigilamos serían las enzimas musculares. Pero que esto sí, que es raro pasar, pero tenemos que, si pasa, tenemos que tener estar pendientes. Perdonad, me pide Gonzalo que habíamos, aprovechando ya que estamos, respecto a otro medicamento, que para compartirlo y que lo tengáis en cuenta, en un estudio que le han hecho a Carlota después de la cirugía tan grande que tuvo, estamos en gastro y viendo su analítica, comía peor de lo que comía después de la cirugía, muy inapetente y entonces, se vio que los niveles de carnitina, ¿sí? Estaban bajísimos y nos preguntaron que desde cuándo llevaba tomando Depakine. Y Carlota lleva tomando Depakine desde los 3 años y medio. Es el primer fármaco que se le puso. Y nos dijeron que le parecía muy raro que nunca, que el Depakine lo que hace es bajar los niveles, que está relacionado con todo lo que es masa muscular, ¿no? Que luego es esto que toma gente en los gimnasios, el carnicol, ¿no? Que es una proteína, que estaban súper bajos y que el Depakine lo que hace es que los baja muchísimo y que todos los pacientes, o casi todos, nos dijeron que tomaban Depakine, tenían un complemento proteico o un suplemento alimenticio con este medicamento que en nuestro caso se llama carnicol. Lo digo porque, no sé, que como creo que el 80% toma Depakine o el 70%, sí, pero y desde que se lo estamos dando, ya van 6 meses casi, a nivel de tono muscular ha ganado, pero sobre todo está comiendo muchísimo mejor y se la nota como mucho más apetente a la hora de comer, además, mucha más variedad de alimento, como que necesita meter más para todo el tema muscular. Sí que es verdad que todos los pacientes que toman, que Depakine es una medicación como que se utiliza muchísimo en epilepsia. No le damos suplemento a todos, que vamos controlando las analíticas. Sí. Y a la vez que se hacen, por ejemplo, los niveles de Depakine, se mira en sangre de tanto en tanto, no siempre, la carnitina. Y entonces, bueno. No, pero eso es como una práctica muy regular. Sí, lo miramos, cada año hacemos niveles y ahí miramos, porque si está bien, no hace falta añadir algo más. Entonces no es algo como se utiliza, se da Depakine y se da. No, vamos siguiendo y ahí si hace falta, sí. Aquí sí, pero ya. Que digo que quédate en el micro, Áñez, porque había 2 preguntas que nos habían hecho en el canal de YouTube. Entonces, ahora un comentario más, yo creo que para Juliana, cuando comentaba el tema del sueño, de Daida, que es la mamá de Enzo, la familia de Canarias que acaba de ser diagnosticadora, que creo que Enzo tiene un par de años, que decía que alguna vez sí que se ha despertado llorando mucho, pero que no es algo muy recurrente y que no sabe si tiene que ver con terrores nocturnos o podría ser algo relacionado con el... Porque se despierta en la primera mitad de la noche. Pues la verdad es que no especifica más. No sé si, Daida, si me estás oyendo y puedes... Puede ser normal, ¿no? Si es como una cosa puntual, no dar mucha importancia. Si fuera algo realmente muy recurrente, pero... mientras sea algo puntual, no sería preocupante, ¿no? Los terrores nocturnos son algo fisiológico que pasan a gran mayoría, no gran mayoría, pero a muchísimos niños. Entonces, si es algo puntual, no es nada, pero si es algo que la frecuencia va aumentando, persiste con el tiempo, ahí sí que valorar. Vale, gracias. Y yo creo que la otra pregunta era más... No, en relación con el sueño, que aunque ella lo ha presentado así en el conjunto de otros estudios y tal, pero que es algo muy importante.
el sueño y la calidad del sueño, sobre todo en neurodesarrollo, en niños que están aprendiendo, que están pues, adquiriendo diferentes capacidades, ítems, etcétera. El no dormir bien hace que durante el día siguiente estés súper mal, súper despistado, irritable, que no estés atento, sobre todo en estos pacientes, ¿no? Con este tipo de problemas. Sí, entonces vimos que aunque habían reportado que el sueño estaba bien, no había problemas, cuando hacíamos la polisonografía, no era esto que se reflejaba en la polisonografía. Esto también puede justificar mayor irritabilidad porque no están descansando bien, entonces están más cansados por el día, más irritables, menor capacidad de concentrarse. Entonces, estamos haciendo estudios tanto con pacientes como Alex también en laboratorio, porque el sueño es muy importante. Si conseguimos dejar con que los pacientes, es sencillo, ¿no? Parece ser algo muy sencillo, pero si lo conseguimos, pero no lo es, dejarlo bien, la calidad de vida va a mejorar muchísimo. Sí. Entonces, que por eso que el foco de uno de los proyectos es el sueño, mejorar la calidad del sueño, entender el sueño. Claro, y todo mejorarlo. esto cuando tengamos mucha más información y más conocimiento, porque ahora justo estamos empezando, sería muy bonito el poder hacer una especie de guías clínicas, ¿no? Guías clínicas para SYNGAP, en las cuales hay una serie de recomendaciones y que incluyen cosas tan sencillas como hábitos de vida. Por ejemplo, para tener una buena calidad del sueño, ¿no? y un buen descanso nocturno, pues a lo mejor hay que hacer, es una cosa muy tonta, pero a lo mejor hay que hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Hay que cenar muy pronto, no hay que comer según qué cosas durante la cena. Hay que tener, no sé, una serie de pautas, incluso pues se pueden hacer un suplemento de triptófano por la mañana, tal, no sé qué. Esto es un poco también, estamos trabajando con el doctor Oscar Sanz, que es muy buen especialista en sueño, y hay muchas enfermedades del neurodesarrollo de base genética que tienen trastornos del sueño. Yo diría que prácticamente todas. A la que empiezas a preguntar, todos los niños duermen mal. Y eso es como un pez que se muerde la cola, porque va empeorando la calidad de vida, el aprendizaje y todo. Mientras que si se consiguiera un sueño reparador, estaría mucho mejor. Entonces es un tema muy importante. Dice Daida, la mamá, lo que nos está preguntando, que sí que es habitualmente en mitad de la noche o a las 3 de la mañana o así, que de normal dormía muy mal y que toma desde septiembre Bariargil, ¿puede ser? Y que desde entonces duerme mucho mejor. Vale. Pues es una de las cosas que se está recomendando, sí. Vale. Y la otra pregunta yo creo que era más para ti, Ángeles, es de Conso, porque creo que está relacionada más con el proyecto Brain en general, porque decía que si ya esos proyectos e investigaciones que tenéis veis que pueden normalizar la sinapsis, que por qué no empezar ya con esos ensayos en nuestros niños. Es porque eso, un poco ya hay como 4. La pregunta del millón, ¿no? Claro, eso es lo que queremos todos, pero hasta empezar en los pacientes tienes que estar seguro de que no estás haciendo daño, de que no tienen efectos secundarios, de que no estás empeorando. Sobre todo, ¿no? La práctica médica es primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces nos hemos de asegurar muy bien a nivel experimental de que se pueden aplicar. Entonces, bueno, eso tardará un poco, pero ahí estamos. Y eso también y sobre un poco todo Alex. Sí, de la lovastatina, ¿no? Que sabemos que es segura, se está probado para niños pediátricos, entonces no es una medicación que estamos empezando ahora. O sea, ya tenemos todo un respaldo, ¿no? Para poder utilizarla. Pero vamos a ver a corto plazo cómo vamos y ahí valoramos. El caso de la lovastatina, entiendo que esos controles, por ejemplo, que decías de cada 3 meses analíticas y tal, sería uno de los ejemplos en los que puede estar, digamos, descentralizado. O sea, que esa analítica se puede hacer desde cualquier sitio y compartirlo con vosotros. Sí. No, se lo hace el médico referente. Sí. Vale. El micro. Déjale el micro, por favor. Para que se oiga la pregunta. Vale. La pregunta es que justamente eso estamos con Depaquine y... Con Keppra, perdón, estuvimos de Paquín en ese momento y pasaba a Keppra. Y justo ayer nos han dicho, no hemos empezado nos han recomendado que empezaremos el lunes con Ficompa. Sí, que y, para un panel. Sí, nuestro niño duerme bastante bien, lo que sí que tiene es bastante descargas. Entonces, bueno, también nos han comentado antes que normalmente también tiene unas consecuencias a medio y largo plazo negativas. No sé si lo conocéis porque justo todavía Mira, el Keppra, lo que pasa es que el mecanismo de acción del Keppra aumenta el AMPA. Entonces, niños que llevan Keppra, ¿cuál es el principal efecto adverso? Más irritabilidad. Sí. Entonces, si los SYNGAP ya tienen el AMPA aumentado, se le da el Keppra, ¿no? El levetiracetam que aumenta aún más, entonces va a dejarlo más irritable.
aunque mejore la epilepsia, ¿no? Entonces tiene eso. El Ficompa, la experiencia que tenemos es que puede empeorar un poco la conducta también. Entonces, las dosis habituales que utilizamos para el control de la epilepsia, aunque sea indicado para el tipo de epilepsia, empeora un poco la conducta. En pacientes con neuropatía del encefalopatía del neurodesarrollo como un todo, y en pacientes sin GAP que tuvimos en el hospital que tuvimos que sacarle. Una sugerencia, ¿no? Que hemos visto hace 2 días en el hospital un paciente que fue muy bien con un antiepiléptico, que es el primo del Keppra, que se llama brevitiracetam, pero no actúa en el AMPA. Entonces tiene todos los beneficios del Keppra, pero no actúa en el AMPA. Y mejoró muchísimo, pero muchísimo, muchísimo la epilepsia. Sí. Con el Ficompa hay que ir con cuidado, porque aunque sea lógico el ponerlo, porque bloquea los AMPA, la experiencia no es buena a nivel clínico. En todo caso, hay que empezar con unas dosis pequeñitas, porque ha habido en algunos pacientes un empeoramiento muy importante de la conducta. Sí. Digo que nos dices después el nombre del que nos acabas de decir. Vale, sí. Porque no entendí. María Tomás, Vipracetam. Vipracetam, sí. Sí, y la verdad es que empezó desde muy pequeña con la misma dosis y no la he tenido que tocar. Sí, está. Acércatela un poquito más al micrófono. Que no he tenido que tocar la dosis. Qué Es bien, decir, ella ha qué ido bien. creciendo, pero la dosis se mantiene, no hay que aumentar. No hay que Con el aumentar. peso, ¿no? No, con el peso, esa era una duda que tenía, que si por el peso había que aumentar, y me dijo que si las crisis están... Si está controlada, se intenta es mejor mantener la no- menor dosis posible, exactamente. Sí, y Eso está es. con la lovastatina, vamos, por ahora no... Sí, después lo paso el nombre, pero va muy bien. No es una medicación que en general utilizamos mucho, pero hemos visto que en enfermedades de base genética ha tenido muy buenos resultados Sí. para este tipo de Sí, epilepsia. justo salió, creo, porque en el Keppra, aunque es un antiepiléptico bastante sencillo y que puede tener su uso y bien, puede producir irritabilidad, trastornos de conducta, y eso era como un efecto secundario que veíamos en bastantes pacientes en diferentes enfermedades, no solamente en SIGAP, sino en muchas otras. Entonces, por eso yo creo que se sintetizó, se produjo Es el primo, ¿no? el primo que no tenía ese efecto, para disminuir los efectos de... Exactamente. Y por el SINGAP, justo como actúa en el AMPA, el Keppra no sería el mejor, no para el epilepsia en sí, pero para el contexto, ¿no? Pero ahora, como habla del Ficompa, aún es peor, entonces ese que... Tiene que ir con cuidado. Sí. El Ficompa, la experiencia que tenemos no es muy buena. Sí, o su médico se pueden poner en contacto Sí. con nosotros. Sí. Sí. Que se son pongan en contacto y hablamos, claro, es para esto todo Sí, esto. porque es para... ahí en el hospital ahora Sí, tenemos, han pasado 15 pacientes, entonces es diferente 15 pacientes Que tener tener uno, ¿no? Entonces que... Y vosotros estáis con la vastatina, ¿no? Con la lovastatina. Y va bien. Va bien, ella tomaba desde pequeña Vipracetam y bueno, bien, y hemos introducido ahora la lovastatina y por ahora no he visto ningún efecto Sigue echando las dos con el mismo doctor. con el mismo doctor y la verdad es que ha ido bastante bien. No ha tenido más crisis, es decir, se la han estabilizado por completo, por ahora. Por ahora. Ahora tenemos que cambiar antes de empezar con... Sí, normal no tiene crisis epiléptica por ahora vista, ¿vale? Pero sí es verdad que la lovastatina sí le ha ayudado a como a concentrarse, a centrarse más. Eso sí. Sí, eso que esperamos, ¿no? El principal resultado sería ese. Una pregunta sobre el estudio. Enhorabuena por el estudio tan exhaustivo. ¿Cuál es el plan de difusión? ¿Lo vamos a publicar en las revistas americanas de Alex? ¿O? Las publicaciones. Sí, tenemos de los estudios, tenemos uno de epilepsia, este que había comentado, ¿no? Que estamos con Etzia, que también se agregó al grupo, que es la neurofisióloga del hospital, y sabe muchísimo, entonces ella que está analizando todos los electros, los electros que los médicos me han enviado, que vosotros me han enviado, los reports, ¿no? Los informes, y también los cuestionarios, que algunos no han enviado a los electros, pero han contestado los cuestionarios. Entonces, ella
que es la experta que esto lo está analizando. Entonces, haríamos una publicación bastante relacionada a este tema de epilepsia. Otra de sueño, con Oscar, con todo esto que vimos del sueño. Tenemos aún que analizar la melatonina, que no hemos analizado, por eso que tampoco lo comenté aquí. Y tenemos otros estudios con los otros lados de conducta, de trastornos de conducta, con parte de psiquiatría, que esto queremos ver cómo lo vamos a enfocar, ¿no? Para ver una revista de más impacto posible. El más impacto posible, ¿cómo lo vamos a direccionar? Sí, pero las revistas sí, serían revistas internacionales, pero a veces no tan alto impacto, porque como no es algo de la epilepsia un poco más, pero a veces es muy novedoso, ¿no? Y las revistas quieren cosas novedosas. Pero el tanto de estar publicando también muestra que estamos trabajando en el hospital y da nombre. Yo creo que lo importante es que se publique. O sea, publique. Claro, esto tiene que ser publicado. Claro, revistas de súper alto impacto es cuando es algo realmente muy nuevo, muy diferente. Pero yo creo que todo esto, lo importante es que se publique, es que se dé a conocer y todo el trabajo que se está haciendo. Y añade información muy importante, ¿eh? Aunque no sea un primer decil de revista, pero igual en revistas más modestas también es muy importante, sí. Sí. Y también para la asociación, ¿no? Porque al final, quien ha financiado todo eso... Exactamente, y para vosotros. Sí, sí. Muy bien. Pues nada. Sí.